Hola gente, perdón por la demora. Sin nada más que decir, vamos con otra historia. Las 12 brujas de Pengley. La historia de los juicios de las 12 brujas de Pengley sigue recordándose a día de hoy como el viento rancio que en ocasiones acompaña parte de nuestra historia. Son esos rincones del pasado donde se contiene la superstición, el miedo y ese fanatismo tan difícil de entender. En esta época, existía un pequeño poblado que hacía vida en este cedro aislado, demasiado aislado quizá del mundo, y de lo que se consideraba civilizado. La ciudad de Lancashire veía a Pengley como un agujero donde lo salvaje, la violencia y el sexo, campaban con total libertinaje, como el nubarrón tormentoso que todo el mundo teme, y que se aloja en la cima de una montaña. Los pueblos que rodeaban la colina de Pengley veían a aquella gente con pavor, como salvajes paganos que vivían en una dimensión aparte, con sus normas y sus leyes. Las mujeres de Pengley, como ya puedes imaginar, tenían su propia sabiduría, la sabiduría de la naturaleza, de los ciclos de la luna, de las artes de sanación a través de las plantas, de los frutos, del veneno de los insectos, todo eso que muchos asociaban a las malas artes de la brujería, cuando en realidad no era más que la sabiduría del equilibrio natural, de las flores y las oraciones a diosas ancestrales. También se pensaba de ese pequeño poblado alojado en el cedro de Pengley, que practicaban misas oscuras y que adoraban al diablo. Estamos en una época donde todo aquello que fuera diferente, era asociado a lo maligno, a lo perverso. Hasta que llegó un momento en que los vecinos de la ciudad empezaron a denunciar que la leche de las vacas salía agria, que la leche de las mujeres que amamantaban a sus hijos estaba envenenada, que las flores nacían con los tallos al revés, que el ganado fallecía sin causas conocidas y que la población enfermaba de dolencias malignas. ¿Y quiénes eran los culpables? En efecto, las gentes de Pengley, y en concreto, las mujeres. Pengley, cuando por fin las autoridades se atrevieron a ascender a la colina, fueron a una casa, donde, según cuentan los textos de la época, encontraron a un grupo de mujeres haciendo efigies de arcilla con cabello y dientes humanos. ¿Resultado? Ya lo puedes imaginar. Se celebró un juicio para procesar a aquellas damas como maleficium, es decir, causar daño ajeno mediante la brujería, y de esas 12 mujeres, 11 de ellas fueron declaradas culpables y, en consecuencia, colgadas en la horca pública. Se las condenó no solo por brujas, sino por practicar incluso el canibalismo y el infanticidio. Aquel proceso fue muy conocido en toda Inglaterra, de ahí que a día de hoy, muchos vean con auténtico pánico esa tranquila colina de Pengley, y se realicen incluso tours para recordar todo lo que allí aconteció. Esa historia estuvo curiosa, así que vamos con otra más. Saludos amigos, mi nombre es Esteban y quiero contarles mi experiencia con lo extraño. Esto pasó hace unos años en mi casa, eran cerca de las 20:30 hs de un día martes 13, lo recuerdo por la fecha. Yo estaba haciendo gimnasia en el garaje de mi casa, mi hermana también estaba en la casa, ella viendo televisión en el comedor, todo estaba bien hasta que de repente, sentí una voz temerosa, casi agónica, que me dio miedo, apenas pudo pronunciar mi nombre, la escuché clarito en ese mismo momento, mi perro que estaba conmigo comenzó a ladrar desesperadamente, como atacando a alguien. Yo recordé que la puerta que da al patio estaba abierta, por lo que me imaginé que podría ser alguien que se había metido a robar. Fui caminando despacio para ver, el perro seguía ladrando, cada vez más nervioso. Cuando me acercó a la puerta del living, mi hermana estaba pálida, en su sillón, y el perro, que ya no ladraba, se pegó a sus pies, también como asustado. Crucé la puerta, el perro se incorporó de golpe y comenzó otra vez a ladrar, caminaba y enfrentaba a algo que estaba o se desplazaba cerca del techo, porque miraba y ladraba mirando para arriba, algo que yo jamás pude ver. Y siguió así, persiguiendo a eso hasta la escalera de un entrepiso, a la que no se animó a subir. Ladró unos minutos más, y luego volvió al comedor, como si lo que él veía ya hubiese ido. El perro fue y se sentó junto a mi hermana, más relajado. ¿Qué pasó?, me pregunté con desesperación y sin entender.
Me quedé con mi hermana pensando en lo que había pasado, me quedé viendo televisión cuando vi una sombra, como si fuese un pañuelo negro, que bajaba del techo y venía hacia donde yo estaba. Yo me quedé quieto, no podía hablar, porque cada vez se acercaba más y más. El perro estaba cerca y comenzó a ladrar y a enfrentar a esa sombra, hasta que se asustó y se pegó a mí. De a poco esa cosa fue alejándose, y recién ahí pude reaccionar, aunque el comportamiento del perro me dio la pauta para saber, con certeza, que ambos él y yo habíamos visto algo extraño que nos sorprendió. Yo fui testigo de que el perro vio algo que lo puso nervioso y lo enfrentó. Sé que los perros no son capaces de alucinar. Yo vi cómo se puso, es creer o revelar. Vamos con la última historia. El perro vampiro hace algunos años en nuestra provincia salió a la luz, en los medios de prensa locales, la aparición de un extraño animal que atacaba a otros animales de personas que viven en la zona del Pedemonte en Tafi Viejo y Villa Carmela. Lo bautizaron como el perro vampiro. Según las noticias de esa época, los animales domésticos de las fincas de limones cercanas al cerro, perros, ratos y gallinas, aparecían muertos, y extrañamente como si algo les hubiese absorbido la sangre, y en algunos casos muchos de estos animales aparecieron mutilados. Era muy posible que hayan pensado de inmediato en el famoso chupacabras, es inevitable desde luego, pero quizá te interese saber que la figura de este can capaz de alimentarse de sangre y de protagonizar graves ataques nocturnos se remonta a tiempos inmemoriales y su mito viene de otros países. Lo cierto es que la aparición de animales de granja como gallinas, chanchos, gatos, perros y vacas aparecieron muertos a raíz de un ataque producido por un animal que se alimentó de la sangre de estos animales. La noticia conmocionó a vecinos de Tafi Viejo y Villa Carmela, que viven en las quintas de limones al pie del cerro, como lo mencionamos anteriormente, y es aquí donde se recoge el interesante mito de un perro oscuro e infernal. Nadie logró verlo bien debido a su pelaje oscuro como la noche. Tal fue la fuerza de esta figura local, que a este animal fue descrito a una diabólica figura que en realidad sería una auténtica emisaria nocturna del mismísimo demonio. Algunas personas llegaron a contar que a raíz de esos ataques sentían de noche el andar cercano a sus casas a este extraño ser. Se hablaba de que era un perro de gran tamaño, muy oscuro, con mucho pelo y cojo de una pata. Según relatos solía aparecer de madrugada, incluso se llegó a pensar en su momento que sería un puma que bajaba del cerro. Lo extraño es que se alimentaba de la sangre de otros animales, y pocas ocasiones sus partes aparecían desmembradas, pero ojo, su festín favorito no solo eran animales, también las personas borrachas, según se cuenta en otros países, porque eran ellos a quienes este ser antinatural solía encontrar en horas intempestivas. Personas que dormitaban en las esquinas, ebrias de alcohol y que al día siguiente, eran encontradas completamente desangradas. Tal fue la fuerza del mito que se terminó convirtiendo en leyenda urbana que después se fue perdiendo. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Sin nada más que decir, me retiro. Yo soy Tails Militar y me voy, chao.